Muy buenas tardes. Os agradezco muchísimo que participéis con vuestra presencia en la tercera jornada del seminario séptimo que organiza la Torre del Virrey, este año bajo la luz del nuevo grupo de filosofía y cine. Eh, ya sabéis que el título del seminario es El cine ya es historia. En él lo que tratamos es de rendir cuentas de algunas películas que de alguna manera se han convertido en historia viva ya del cine, eh, porque de alguna manera la cronología y los hechos han ido arrastrándolas hasta convertirse prácticamente en testimonios, ¿no? Ese es un poco el espíritu del seminario. Hoy tenemos el enorme placer y honor de contar con la profesora y doctora doña Mari Carmen Molina Barea. Muy brevemente, ella es profesora titular del área de filosofía de la Universidad de Córdoba. Sus campos de estudio abarcan la estética del arte contemporáneo, la cultura visual, entre otros. Es pues, una académica de tipo interdisciplinar. Ha investigado en centros de tanto prestigio como el Instituto Warburg de Londres. Sus publicaciones tratan temas tan variados como el surrealismo, que es una de sus grandes especialidades, la comparativa entre narrativas o la estética del jardín, la cultura japonesa y, por supuesto, el lenguaje audiovisual. Hoy nos presenta una película antibélica que es la más contemporánea del seminario, tanto por la fecha de producción como por el conflicto que aborda. Y no te robo más tiempo, Mari Mm. Carmen, el micrófono y la pantalla es tuya. Muchísimas gracias, Ramón, por la presentación. La verdad estoy encantada de participar en este ciclo de filosofía y cine y de compartir esta tarde con todos ustedes. Bueno, pido disculpas de antemano por esta situación un poco extraña aquí con la imagen en pequeño. No sabe una muy bien cómo ubicarse con la cuestión técnica, pero en fin, lo importante es la película que nos convoca aquí. Especialmente me agrada que nos reúna Mandarinas, esta película del director georgiano ya fallecido, siendo todavía muy joven, Zaza Urushatze, cuyo nombre pues quizás se hizo más famoso por esta película al haber sido nominada al Oscar a Mejor Película Internacional y a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Globos de Oro. Es un film efectivamente de 2013. Y bueno, yo voy a procurar en adelante atenerme a unas notas que he esbozado aquí a fin de respetar el tiempo previsto y sobre todo dar margen a escuchar después, ¿no? Intervenciones, que es lo más interesante seguro. Y bueno, también por aportar un poco de contextualización de la película, dado que este filme en concreto pues no se puede visionar en Filmoteca y entiendo que, bueno, que lo que podamos comentar aquí pues tampoco roza el peligro este tan temido del spoiler y bueno, dentro de lo razonable, ¿verdad? Bueno, yo voy a intentar pasar a ver la presentación. De acuerdo. Bien, bueno, pues Mandarinas ambienta la trama en el conflicto bélico entre Georgia y Abjasia, que estalló en 1992. El anciano carpintero Ivo y su vecino Margus, propietario de una finca de mandarinas, son estonios, pero a diferencia de sus familias, que regresaron a su país de origen para ponerse a salvo de la guerra, estos deciden quedarse. En este solitario rincón del mundo, Ivo se dedica a hacer cajas de madera para las mandarinas de Margus, quien está muy preocupado porque no cuenta con hombres suficientes para, bueno, que le ayuden a recoger la cosecha que se va a echar a perder. Bueno, con este sencillo nudo argumental y una aparente economía de medios visuales se perfila un telón de fondo de mayor envergadura. Un día llaman a la puerta de Ivo un mercenario checheno, Ahmed, con su compañero Ibrahim. Estos combaten en favor de Abjasia, con el apoyo de Rusia, en contra de los georgianos. Le piden víveres y se marchan. A los pocos días aparecen de nuevo, esta vez persiguiendo una furgoneta de soldados georgianos. Consecuencia del fuego cruzado, se estrellan y mueren, excepto Ahmed y uno de los georgianos, Nika. Aquí los tenéis en esta fotografía, bueno, en este montaje publicitario, ¿no? Como enfrentados, y el carpintero Ivo justo en medio. Bien, pues en esta situación, Ivo los acoge a ambos en su casa, los cura con ayuda de Margus y un médico de la zona, y gracias a estos cuidados recibidos se salvan y poco a poco van recuperándose.
Aquí tenemos ya el escenario argumental a pequeña escala, ¿no? Una humilde cabaña perdida en el campo y bajo ese mismo techo dos enemigos mortales que se han declarado la guerra. Ivo, en medio de los dos, hará las veces de pacificador, por lo menos lo intentará. Bien, pues para situar este telón de fondo al que he aludido, servirán unos breves apuntes históricos. Aquí con este mapa. Bien, bueno, tornando a la Revolución Soviética, la región del Cáucaso ya estaba atravesando un momento de fragmentación bastante tensa en diferentes entidades políticas y nacionalismos étnicos. Abjasia devino una república autónoma dentro de la República de Georgia y está bajo la República Socialista Federativa Transcaucásica. O sea, una especie de puzzle donde una mecha podría incendiar eso de manera bastante potente. Bien, esta República Transcaucásica se disolvió en el año 36 y Georgia se incorporó entonces a la URSS. En abril de 1991, unos meses antes de la disolución de la Unión Soviética, Georgia celebró un referéndum y se declaró independiente. Un paso secundado por la mayoría de los georgianos, pero no por la población abjasia, que prefería mantener lazos con Moscú. La disolución de la antigua URSS hizo estallar las viejas tensiones separatistas en la provincia y, bueno, así al año siguiente, en 1992, en el que se ambienta la película, Abjasia se declaró independiente a su vez, convirtiéndose en una república de facto, parcialmente reconocida a nivel internacional. Georgia envió tropas y tomó la capital de la nueva entidad, pero milicias locales la reconquistaron. Masacres contra la población georgiana provocaron el éxodo de centenares de miles de personas. La confrontación terminó en apenas un año, muy rápido, con la derrota de las fuerzas georgianas a mano de los separatistas abjasios, apoyados por Rusia. El conflicto sigue a día de hoy sin resolverse. Los georgianos creen que históricamente Abjasia pues, ha sido parte de Georgia. Y bueno, en un sentido más amplio se puede considerar parte ciertamente de un conflicto geopolítico de mayor calado en la región del Cáucaso. Tras la Revolución de la Rosa en 2003 se reavivó el mensaje nacionalista georgiano y se intentó reincorporar las regiones de Abjasia, de Osetia del Sur y Adjara. De hecho, Georgia tomó Adjara con facilidad, pero sus intentos de anexión de Osetia fracasaron. Y ya en la cumbre de la OTAN de abril de 2008 en Bucarest, Georgia y Ucrania recibieron el beneplácito para convertirse en miembros, aunque sin concretar cuándo, ¿no? Para ingresar en esta organización, un Estado no puede tener problemas territoriales pendientes. Y la reacción rusa en este panorama pues, fue estrechar relaciones con Abjasia y Osetia del Sur, distribuyendo pasaportes rusos entre los habitantes, entre otras cuestiones. El acercamiento de la OTAN, o sea, perdón, a la OTAN, ha ido en paralelo a esta instigación del nacionalismo secesionista por parte de Rusia. El imperialismo ruso sobre la región se explica cuando a comienzos del siglo XXI pues la zona del Cáucaso cobró importancia estratégica como ruta del transporte energético, sabido es por todos, ¿no? Rivalizando Rusia y Estados Unidos por aumentar su influencia en el lugar. Georgia constituye una escala importante del corredor de salida del petróleo y gas en el mar Caspio. Así las cosas, en agosto de 2008 comenzó la invasión rusa de Georgia con el apoyo de Abjasia y Osetia del Sur. Este contexto remite directamente a la actual guerra de Ucrania, entre otros conflictos, que al igual que Georgia se ha ido acercando a la OTAN y a la Unión Europea. El modelo de invasión que pretendía Putin, de hecho, se parece al de Georgia, una guerra rápida, una guerra relámpago, que se desarrolló en una semana. Parecidamente, Rusia ha alimentado el separatismo de las repúblicas populares del Donbass, en territorio ucraniano, y tras la anexión de Crimea en 2014, terminó anexionándolas, como todos sabemos, en 2022. Carmen Claudín, investigadora del CIBOP en Barcelona, se ha referido recientemente a este régimen como una política neocolonial rusa que está presente en los llamados conflictos congelados,
eh, que no está ni en paz ni en guerra, digámoslo así, como el de Abjasia, que nos ocupa. Y lo ha explicado como esa supuesta legitimidad, ¿no? Creída por Rusia de esos intereses que tienen en la zona en su zona de influencia, como un derecho natural de Rusia a controlar a sus vecinos exsoviéticos. En fin, bueno, son un poco también los antecedentes que el cineasta de esta tarde ya trató en otras películas previas a la de Mandarinas, como la de Antón. Es una adaptación de una novela que cuenta la historia de, bueno, una amistad infantil, también marcada por la guerra y donde la destrucción de las localidades ucranianas por los rusos en la época de la Revolución Soviética, pues marcó mucho a su autor. Bien, de acuerdo, no me quisiera extender mucho más con esto, he dado unas pinceladas muy globales solo para resituarnos y a pesar de esta complejidad, ¿no? Pues, político-identitaria de este territorio, de la historia de este lugar en el que se sitúa la película, creo que el film no pierde ligereza y sutilidad, no se pliega bajo el enorme peso de esta realidad. Al contrario, emprende como un trabajo de sencillez que no de simplicidad y el cual, bueno, pues permite seguir el conflicto a partir de los personajes más bien, de su existencia diaria, de su cotidianidad. Creo que aquí el director tiene una manera muy sutil, insisto, de pulir la historia hasta llegar al elemento humano y a las cuestiones de esa vida cotidiana. La guerra se podría resumir en clave de esta vida cotidiana en el drama de Margus, el propietario de la finca de mandarinas. Tiene por aquí una cita que he sacado de la película. Llegarán pronto los rusos o los georgianos y las mandarinas sin recoger. Se lamenta todo el rato. Em, la destrucción bélica se materializa en esas mandarinas a punto de pudrirse y la vida en el deseo de continuar con el quehacer de siempre, ¿no? A pesar de esa guerra que se siente tan próxima. Es como un signo que viene de lejos. La guerra se atisba mínimamente cuando pasan por allí algunos destacamentos de soldados, cuando los bombardeos de combates cercanos alcanzan la casa de Margus, aquí en el fotograma superior ardiendo, cuando se oye el avance del frente por las noticias de la radio de Ivo. La guerra se ve como señales de un desastre mayor, pero nunca directamente. Y es que, como ha dicho Ramón, no se trata de una película bélica, sino todo lo contrario. Es una película pacifista y en esto, yo creo, en este rasgo, la forma de su construcción visual y narrativa la acompaña a la perfección. Los enfrentamientos se palpan más bien en diálogos accidentados mediados por algún elemento que interfiere visualmente, como un pilar de madera que se sortea con un elegante traveling, como en una conversación, ¿verdad? Ahí frustrada el intento de conversación, o la rama de un naranjo que la cámara sobrevuela livianamente en este diálogo entre Ivo y Margus. La guerra se traduce en una mesa compartida con dos sillas, una frente a la otra, aunque después de todo, en el fondo no enfrentadas. Eh, Aquí tenemos a Nika, el georgiano, abajo está Ahmed, el mercenario checheno que combate en favor de Abjasia y de Rusia. ¿Por qué? Pues porque gracias a Ivo, como mediador un poco entre Ahmed y Nika, se acuerda un alto al fuego, ¿no? Hacen la promesa de respetarse bajo el techo de Ivo y dentro de la casa se detienen las reglas del juego de la guerra que siguen funcionando fuera. Las reglas del juego de matar aquí quedan suspendidas en el terreno neutral de la casa de este carpintero, donde pues, se va a desarrollar otro juego, el del ser en común, el coestar, ¿no? Aquí pues me permito retornar al Midsign, quería traerlo a este tablero de juego nuestro de esta tarde. El juego de la coexistencia o Mitdasein, que diría Heidegger en Ser y Tiempo. Siguiendo al filósofo, en este modo de ser se funda el modo cotidiano de ser sí mismo, solo en tanto que incluye a los otros.
Lo que no quiere decir los demás fuera de mí y en contraste con el yo propio. Los otros son más bien aquellos de quienes uno mismo generalmente no se distingue, entre los cuales también se está. El mundo es el que yo comparto con los otros siendo los otros. Ser es un coestar con los otros. Y creo que aquí en miniatura, en esta convivencia cotidiana que hace este yo con este otro y este otro con este yo, se puede visualizar una dinámica muy propicia para este tipo de, ah, en fin, de coexistencia. Eh, de esta convivencia cotidiana nacerá un mundo coexistido en el que uno es otro y viceversa. En la película se realiza un magnífico trabajo de esta sencilla, decíamos, coexistencia. De hecho, a lo largo del film se va observando la evolución de estos dos hombres. Al principio, Ahmed decía que cuando pudiera levantarse de la cama, cuando ya estuviera recuperado de su herida, mataría al georgiano. Pero Ivo le hizo pues darle su palabra de que no lo mataría mientras estuvieran allí en su casa. Progresivamente, Ahmed va desistiendo de su interés de acabar con la vida de Nika. Es como, no sé, he sacado aquí este fotograma que casi tiene una cobertura un poco humorística. Em, Mira, Ahmed, le dice Ivo, el georgiano ha salido de la casa, ¿no? Como incitándole, ahora ya sí lo pueden matar, no está bajo mi techo. Y la respuesta de Ahmed es, bueno, es que no me apetece mucho hoy, no me apetece mucho matarlo hoy. Em, Tanto Ahmed como Nika conviven en este espacio reducido, comen a la misma mesa, están sentados uno frente al otro, conversando día a día, eh, palabras muy tensas se van cruzando entre ellos hasta que se va minando, ¿no? Progresivamente esta situación. Eh, la relación se va humanizando y van cayendo las etiquetas nacionalistas, étnicas e incluso pues mucho más, ¿no? Habida cuenta, además de que el georgiano es cristiano, lleva la cruz al cuello, en la película esto también se marca mucho, mientras que el checheno es musulmán, se le ve continuamente proclamando alabanzas a Alá, reza al alba en su alfombra de oración, no bebe alcohol, en fin, eso también forma parte, ¿no?, de perfilar la identidad de estos personajes. Las diferencias se van fundiendo, no obstante, en un respeto tolerante. La situación llega a darse la vuelta completamente hasta convertirse, no sé, prácticamente en hermanos. Un día llega un grupo de soldados del bando abjasio. El comandante al frente no cree que Ahmed sea checheno y, bueno, pues a punto está de fusilarlo. Pero entonces Nika, desde la casa, a través de la ventana, dispara para salvar, irónicamente, a Ahmed de los que serían los suyos, ¿no? Los del bando de Ahmed. Entonces, casi sin habérselo propuesto, terminan integrando los dos un bando propio mixto, compartido para protegerse el uno al otro o sea, como sí, para velar codo con codo el uno por el otro, compartiendo este bando de la existencia, de la vida coexistida, ¿no? A la que me refería antes. De hecho, volviendo a Heidegger y al coestar, se refería el filósofo al término Einfühlung, empatía, como un puente ontológico desde el propio sujeto, dado primeramente solo, hacia el otro sujeto. En sus palabras, la relación de ser para con otro se convierte en la proyección, esa empatía, a otro del propio ser para consigo mismo. O sea, en cuanto a coestar, no es otra cosa que un poco un conocimiento recíproco, ¿no? Esta empatía, esta proyección del yo en el otro. Al respecto, como, no sé, materialización de esta posible Einfühlung, creo que la película eh, elabora muy bien un análisis respecto de esa proyección en el otro. Encuentro, decía, muy revelador que la película esté plagada de momentos de consideración y de disculpa para con el otro, en gestos de atención a los sentimientos ajenos y peticiones de perdón, ¿no? Por ejemplo, arriba en la imagen superior de esta diapositiva,
intentando consolar a su preocupado amigo Margus, el de las mandarinas. Ivo le dice que, bueno, que en el fondo es una tontería pensar en mandarinas cuando se está en medio de una guerra. Y como quiera que aquel se marchó entonces muy compungido y en silencio, el pobre Margus, pues Ivo fue tras él en caso de haberle ofendido, ¿no? Y Margus, pues todo lo contrario, le resta importancia al asunto, se hace el desentendido y bueno, al final ambos se sientan a compartir una charla. Ivo le invita a su casa a tomar un té, a jugar una partida juntos y así igual, ¿no? Por ejemplo, Nika le pide perdón a Ahmed por ese tiroteo del que hablábamos al principio, por haber matado al compañero, a Ibrahim, al compañero de Ahmed. Y también Ahmed se disculpa por la muerte de los compañeros de Nika. O sea, ambos combatientes se disculpan entre ellos, pero también se disculpan muchas veces con Ivo por aquellos momentos en los que pierden los papeles y empiezan a insultarse, discuten entre ellos y también en consideración a esta persona que les ha acogido. En la base de estas estructuras narrativas de interacción radica, yo creo, el funcionamiento de la identificación, ¿no? De un checheno que se identifica con un georgiano, de un georgiano que se identifica con un checheno, no sé, un checheno que se identifica con un estonio y un estonio que se identifica con ambos soldados. Inclusive dos soldados que se identifican con un hombre que está frustrado porque no puede recoger sus mandarinas y se ofrecen a ayudarle. Am, Y aquí quisiera citar una frase que me venía continuamente a la cabeza haciendo esta charla de Theodor Adorno, que dice que el amor es la capacidad de percibir lo semejante en lo desemejante. Y Adorno, como filósofo de la Escuela de Frankfurt y pensador clave de la estética fílmica contemporánea, abordó especialmente el problema de la identificación como parte de su dialéctica negativa, buscar lo no idéntico, marcar como una cierta distancia con la norma ideológica de la categoría con la que el sujeto se debe supuestamente identificar, ¿no? Identificarse más bien con lo diferente, buscar la identidad en lo no idéntico a mí. Es lo que él iba buscando en la gran pantalla, ¿no? Y por eso se frustraba mucho con el gran cine de Hollywood, que para él era como una gran maquinaria para seguir identificándose con lo mismo, ¿no? Em, o sea, con seguir insistiendo, ¿no? Reincidiendo en una misma identidad. No se sale nunca de esa identidad. Así también para Adorno, el espectador cinematográfico no debía identificarse con el cine más consumista o hegemónico, ¿no? Fruto de un régimen escópico mayoritario, de una industria cultural de masas que adormecía la mirada crítica y la recepción creativa del público emancipado, creando identidades como muy cliché, ¿no? Muy cortadas por el mismo rasero. La gran pantalla ilusionista del cine, pues, era como un problema para Adorno, eh, cuando podría ser una descarga en el inconsciente óptico del espectador. Eh, por lo general, observa Adorno que sucede esto, que al final nos identificamos con tramas narrativas prefabricadas, con situaciones argumentales estereotipadas, que confirman al sujeto en su identidad y que no lo sacan de ese convencionalismo. No abren las fronteras de su yo a la alteridad. El cine, así entendido, pues sería como un espectáculo de fuegos artificiales, así como manipulado y ficticio. Mm, con lo cual esta reflexión me venía un poco al hilo de un momento en Mandarinas, aunque hay otros, ¿no? Que podríamos llamar casi momentos de metacine. Por ejemplo, aquí en esta secuencia, cuando Ivo, Margus y el médico empujan la furgoneta de los soldados, ¿no? Por un barranco, vamos, estaba ya el vehículo accidentado, ¿no? Lo querían así como esconder, lo lanzan por un terraplén y esperan los tres a que el vehículo estalle, como en una película. Y se quedan ahí muy apenados porque el coche no estalla. El espectador ha interiorizado ya como unas formas de visualización que trasladan la lectura de muchas situaciones a la vida misma. Y así es curioso el diálogo, ¿no? Esperando que el vehículo explote escenográficamente, Margus comenta
Pues no. Dice, es que creía que explotaban los coches. Dice, eso, explotan solo en el cine, le contesta el otro. Y Ivo subraya que el cine es una realidad mentirosa, ¿no? Todo en el cine es mentira. Por tanto, cuidado con aquello con lo que nos identificamos, vendría a ser un poco esta idea. Y la alternativa sería quizá la de construir otra identificación, otra empatía cinematográfica. Em, por aquí tengo como una reflexión al margen. Un día cuando Ivo está conversando con Nika, con el georgiano, le pregunta, bueno, ¿y tú a qué te dedicabas antes de venir a la guerra? Y bueno, pues el muchacho le dice, yo era actor, actor de teatro, porque especifica, es que no hay dinero para películas. Y bueno, entonces Ivo, en un diálogo como muy íntimo y casi catártico, se ríen, dice, bueno, cuando todo esto pase, iremos a verte actuar. Ahmed y yo, todos estaremos sentados allí aplaudiéndote, ¿no? Ya habiendo superado esta, esta tesitura e identificándonos con otras vidas y con otros sufrimientos. Bueno, inspirado precisamente por el teatro de Bertolt Brecht en concreto, el cineasta Harun Farocki proponía otro tipo de empatía. Y entonces yo quisiera recuperarla aquí, al hilo de mandarinas. Una empatía que para ser realmente tal debería marcar un desapego con lo representado. Parece una ironía, parece una contradicción de la propia definición de empatía, ¿no? Y esto solamente porque de tal manera se logra una auténtica empatía, distanciándose. ¿Por qué? Porque según Farocki, la Infulun, que se proyecta sobre lo que es como yo, no encierra la belleza de la auténtica Infulun. O sea, no se trata de identificar como un modo de uniformidad de la identidad con lo visionado. En sus palabras me parece muy hermoso esto. Empatía es una expresión más bonita que identificación porque tiene el gusto de la transgresión. O sea, va más allá solo de jugar a yo soy idéntico a, no. Es una empatía mayor y por tanto creo que Mandarina sirve para explorar esta otra forma de empatía, una distanciación que acerca. Me distancio de lo que es igual a mí para acercarme al yo, al que soy yo que me difiere. Ivo, por su parte, hace las veces de discreto mediador en este proceso de empatía. Funda unas bases para la convivencia, para la vida en la polis, aunque esta polis sea en miniatura, ¿no? En una humilde casita, hemos dicho, de madera, perdida en medio del bosque. Allí también se construye la convivencia, la vida colectiva, la vida política, no la que se dirime fuera con las armas. Es el reto de la empatía en común, la naturaleza misma del ser humano, que de acuerdo a la célebre definición aristotélica es un animal político y la política la filosofía primera, ¿no? Pues en la contemporaneidad de esta película y de la nuestra propia, cuando los fundamentos empáticos de la política se han disuelto, enfrentamos, creo, la necesidad de refundar una empatía, de refundar una política que podríamos llamar quizá posfundacional. Me remito aquí a Jacques Nancy y Lacan Labarthe, que en los años 80, desde el Centro para la Investigación Filosófica de lo Político, abordan lo político desde el ser en común, entendido como comparecencia y exposición. Estos dos conceptos me interesaban mucho para abordar mandarinas. Comparecencia y exposición como un acuerdo de diferencias y la diferencia como base real del fundamento político. O sea, esa identificación a la diferencia, ¿no? Me explico. Y creo, si no, que el propio Nancy lo expone mejor que yo, sin duda. Dice, ello consiste en la aparición del entre como tal, tú y yo, entre nosotros. Una fórmula donde el y, que es un poco difícil de leer, una fórmula donde el y, ¿no? La conjunción, no implica yuxtaposición, sino exposición. Lo que expone en la comparecencia es lo siguiente, y debemos aprender a interpretarlo en todas sus posibles combinaciones. Tú
eres y es, en todas sus posibles combinaciones, enteramente otro que yo. O dicho de un modo más simple, tú me compartes. Mm, sí, bueno, ahora paso. Nancy recupera precisamente a Heidegger al hablar sobre este ser en común de la comparecencia y lo reivindica. Citando de nuevo aquí a Nancy, ¿hay algo más común que ser? ¿Que el ser? Somos. Lo que compartimos es el ser o la existencia. No estamos aquí para compartir la no existencia. Ella no es para ser compartida. La comunidad del ser y no el ser de la comunidad es de lo que debe tratarse en adelante. O si se prefiere, la comunidad de la existencia y no la esencia de la comunidad. Bueno, hasta aquí la cita de Nancy. Quizás se presta a algunas matizaciones, pero creo que encierra un potencial interesante. En la medida en que este tipo de convivencia, podríamos decir que desencializa, ¿no? Me voy a permitir esta licencia terminológica. No hay, dice Nancy, una esencia, un sí mismo tal cual latente, permanente, sino solo en construcción con la otredad, en tanto que nos exponemos al otro y así también a nosotros mismos. Es más, no hay esencia propia sin exposición. Esta es la clave de Nancy. La esencia es expuesta, dice el filósofo. ¿Y a qué está expuesta? Pues a nada distinto de sí misma, pero por eso precisamente, jugando al trabalengua, está expuesta a ser de sí, para sí y así lo que es en sí. Un en sí que está por hacerse en la exposición. Am, en sus palabras, aquí en la diapositiva lo tenemos, el sí mismo al que la existencia expone no es una propiedad subsistente previa a la exposición y que vendría a mediatizarse dialécticamente. Y esto por la simple razón de que no hay el sí mismo. Sí mismo no tiene nominativo, sino que está siempre declinado. Es siempre el objeto o el complemento de una acción, de una destinación, de una imputación. Una declinación, insiste el filósofo, donde sí mismo es de suyo el otro antes de toda asignación de lo mismo y de lo otro. Ser sí mismo es, en definitiva, ser al otro. El sí mismo como otro, ¿no? Por usar el título de la obra de Paul Ricoeur. Dicho lo cual, la película, me parece, articula un modo así casi ejemplar de esta dinámica de convivencia entre los personajes, que en definitiva constituye un estudio detallado de este proceso de devenir otro, de cómo funciona en suma la exposición. Apuntaba también Nancy que lo inexponible o impresentable, con este juego de doble acepción, esto es, lo que no tiene representación, es lo inexistente. Lo que no se representa no existe. Por tanto, quisiera aquí resaltar la importancia de la representación cinematográfica como forma de exposición, exposición ontológica política, en tanto que ser otro. Si no se representa algo y en virtud de cómo se representa, no existe o existe de una manera, existe no existiendo. Y así no tiene vida política la realidad de ciertos pueblos, de ciertas subjetividades. ¿Cómo representa el cine? Ya esta duda se nos planteaba en la ponencia de Antonio Lastra, que inauguraba este ciclo. ¿Qué expone y cómo expone el cine? ¿Qué invisibiliza? ¿Qué realidades impresentables tenemos por identificación? Y cómo finalmente empatiza también el público en ese proceso. Um, George D. Lieberman, filósofo de la imagen, historiador del arte, ha estudiado las imágenes fílmicas en particular como imágenes que él llama pazos, ¿no? Patos. Imágenes, dice, de los pueblos que exponen su impotencia, su impoder, manifiestan su poder en negativo en su pazos, en su emoción, generando un sufrimiento especular en el espectador. Se trata de una relación
entre las emociones y las imágenes que las vehiculan. Pero, según Didi Iberman, en la actual sociedad de masas, las emociones están quizá, dice, sobreexpuestas, mediatizadas y tasadas, perdiendo, dice, toda su dignidad, singularidad y fuerza colectiva. Nos emocionamos muy superficialmente, aún con mucha intensidad y mucha veracidad. No sé ya si con verdad, pero observa Didi Iberman este fenómeno y considera que hay que volver a la exposición de los subrepresentados, de los subexpuestos. Y en su libro Pueblos expuestos, pueblos figurantes, así se titula, explica lo que proyecto aquí. Es que estoy, que no sé dónde ponerme. Bueno, dice, eh, y me parece muy rica esta, nada más este párrafo, los pueblos están expuestos. Nos gustaría mucho que, apoyados en la era de los medios, esta proposición quisiera decir que los pueblos son hoy más visibles unos para otros de lo que nunca lo fueron. ¿No son ellos el objeto de todos los documentales, de todos los turismos, de todos los mercados comerciales, todas las telerrealidades posibles e imaginables? También nos gustaría poder significar con esta frase que los pueblos están hoy, gracias a la victoria de las democracias, mejor representados que antes. Y sin embargo, solo se trata de exactamente lo contrario, ni más ni menos. Los pueblos están expuestos por el hecho de estar amenazados justamente en su representación política, estética e incluso, como sucede con demasiada frecuencia, en su existencia misma. Los pueblos están siempre expuestos a desaparecer. ¿Qué hacer? ¿Qué pensar en este estado de perpetua amenaza? ¿Cómo hacer para que los pueblos se expongan a sí mismos y no a su desaparición? Para que aparezcan y cobren figura. Este autor insiste mucho en cómo los pueblos subexpuestos pueden, a través de la fuerza de sus imágenes, reconquistar un poco su forma de presentarse. En concreto, Didi Berman se basa en Pasolini para repensar la posibilidad de espacios de insurgencia, lo que llama resplandores de contrapoder. Y con la intervención pasada también de José Alfredo Pérez, hablábamos de resistencia del pueblo, ¿verdad? Espacios para la voz de los oprimidos, los sujetos en desaparición, los pueblos sin poder, que el autor Didi Berman llama pueblos luciérnagas. ¿Por qué? Pues, bueno, Pasolini se lamentaba en un texto suyo, en una intervención que hizo en Pesaro, si mal no recuerdo, se lamentaba de que las luciérnagas, todo muy metafóricamente, estaban desapareciendo. Las culturas populares, los pueblos profundos, los cuerpos inocentes, que decía Pasolini, de la juventud. Y cierta vocación de resistencia está desapareciendo. Estas luciérnagas, cada vez, con esta contaminación lumínica, cada vez se ven menos, ¿no? Didi Iberman, en todo caso, no comparte la visión, podríamos pensar, desesperanzada en primer término de Pasolini, porque argumenta que no es una desaparición de las luciérnagas, sino más bien de nuestra capacidad para verlas, que a ellas resisten, ¿no? Bueno, usando esta metáfora, Mandarinas sería una película sobre la supervivencia de las luciérnagas, ¿no? Una película sobre la dignidad de las imágenes, de las vidas menores, de las vidas dañadas, o, y me permito aquí traer a Giorgio Agamben, con las nudas vidas, ¿no? La nuda vida es la vida desnuda porque ha sido desnudada, porque ha sido desprendida, atacada, ¿no? Y así muere impunemente. La nuda vida es, recordaremos, la de los hombres y mujeres que desde el derecho romano, ¿no? El homo sacer, podía ser arrebatada sin tener que dar cuentas a nadie. Es la vida de todos los que son expuestos a morir por la política de convivencia vigente. Son aquellos a los cuales se puede sacrificar para establecer un nuevo orden o para sostener uno que ya se ha establecido. Mandarinas tiene una forma de representar que opera desde la subexposición de las nudas vidas.
y lo hace con una construcción visual desde lo cotidiano, ya lo hemos dicho. Lo cotidiano de lo cotidiano, lo olvidado de lo olvidado, lo menor de lo menor. Una película casi anecdótica y por eso realmente logra imágenes pazos, no imágenes de cine emocionalmente impactante, mediático, superficial o efectista, olvidado al momento. Al contrario, el naturalismo de la película, su aparente ingenuidad en el desarrollo de los hechos, ambientación y diálogos, permiten un acercamiento al poder de representación del impoder. Am, Parece que Ivo facilitara a estos sobrevenidos huéspedes un magisterio de esta nuda vida. Aunque volviendo a Adorno, me permitiré llamarla vida recta. Adorno, en la dedicatoria de su libro Mínima Moralia, Reflexiones desde la vida dañada, que también escribió en estado de guerra, reflexionaba que desde tiempos inmemoriales se ha considerado como lo propio de la filosofía el cultivo de la vida recta, pero que la filosofía así entendida ya se ha convertido en un mero método intelectual, convenido aquí en la academia y en algo de consumo, como un apéndice del proceso material de producción sin sustancia propia. Pues bien, diremos aquí que esta vida recta sigue siendo la clave de la filosofía, quizá hoy más que nunca, y más concretamente del ser en común. Esta vida recta podría recordarnos a la acepción que da Michel Foucault, ¿no? Tornando a los griegos, de hecho, cuando hablaba de esa vida como el cuidado de sí y el cuidado de los otros. Solo hay un cuidado de sí porque hay un cuidado de los otros y al contrario, ¿verdad? Como el arte de hacerse a uno mismo, que es en definitiva el arte de vivir o de convivir. Esta película, Mandarinas, nos sirve especialmente al caso porque nos permite pensar con ella, con el texto fílmico, la vida recta en acción, ¿no? Como en imágenes que la están pensando, o mejor dicho, que la hacen, que la actúan, que hacen este pensamiento en forma audiovisual. No en vano, Adorno se refería concretamente a la vida recta como una vida, decía, inmediatamente alienada. En sus palabras, lo voy a citar aquí: quien quiera conocer la verdad sobre la vida inmediata tendrá que estudiar su forma alienada, los poderes objetivos que determinan la existencia individual hasta en sus zonas más ocultas. Y me parece, o quiero pensar, que Mandarinas mira esas zonas más ocultas y se preocupa por la vida inmediata alienada. Bueno, para ir concluyendo, encontramos en Mandarina un caso cinematográfico de no identificación, conforme a lo que hemos dicho antes, es decir, un caso de auténtica empatía y una representación fundada en la diferencia. Quisiera llamarlo finalmente un ejemplo de contravisualidad, por seguir la teoría de Nicolás Mirzoev, quien dentro del ámbito de los estudios visuales da a día de hoy las líneas maestras de este concepto de la siguiente manera. Lo cito: en un sentido personal, y aquí estamos viendo una trama muy centrada en estas personas, ¿verdad? En la actitud que se puede tomar como, bueno, como personas. En un sentido personal, la contravisualidad comienza con la mirada a los ojos del otro para expresar amistad, solidaridad o amor. La mirada debe ser mutua. En ella debemos construirnos los unos a los otros o fracasará sin remedio. Como tal, es una mirada que se sitúa más allá de la posibilidad de representación. Esto me intriga poderosamente, ¿no? Pero bueno, quizá no es el lugar para entrar mucho. Pues bien, esta forma de visualidad diferente la podemos ver llevada a su máxima expresión cuando, fruto del fuego cruzado con los soldados, Nika y Magnus mueren. Y las manos del carpintero Ivo, que hacían cajas para las mandarinas en el plano inicial de la película, ahora, al final, hacen dos ataúdes. Entierran a Magnus, perdón, en su campo de mandarinas y a Nika junto a la tumba del hijo de Ivo.
que ahora se descubre que fue muerto en la guerra a manos del mismo bando de Nika. Ahmed se sorprende de esta decisión de Ivo. Has enterrado a un georgiano al lado de tu hijo. Ahmed, le dice Ivo, ¿es que eso importa? Contéstame. No, no importa, le termina respondiendo con una sonrisa Ahmed. Y tomando casi a Ivo como un padre, le agradece y se marcha de vuelta a casa. Deja la guerra, deja su puesto como mercenario porque echa de menos a su familia. Y se va en un vehículo escuchando la cinta de música de la que Nika no se separaba en toda la película. La película consigue que el espectador pues también desarrolle esta mirada de amor aún cruda, ¿verdad? Eh, a los ojos del otro, una mirada que encarna la vida vista en la pantalla, la vida, la muerte, la humanidad y la belleza en lo más sencillo, ¿no? En unas mandarinas. Por eso, para terminar, me voy a sincerar aquí un poco en confianza. Cuando vi esta película, la primera vez no podía dejar de pensar en el cuento breve de Akutagawa, titulado precisamente Mandarinas, que, bueno, relata eh, un viaje en tren que está haciendo el autor, el propio Akutagawa, y que, bueno, está compartiendo el vagón de tercera con una chica, una niña pobre, desgreñada, que va a trabajar del campo a la ciudad, y la chiquilla está obstinada en bajar la ventanilla del tren, y eso le incomoda mucho a este pasajero tan elitista. Está intrigado, no sabe por qué esta niña, encarnación de lo desagradable, está empeñada en bajar esa ventanilla. Bueno, al final lo consigue y en el momento preciso, en un paso a nivel, la niña arroja por la ventana unas mandarinas para que las cojan al vuelo sus hermanitos que han ido a despedirla. En una escena así bastante pintoresca y bucólica, pero muy tierna. Y en ese momento el escritor olvida, en ese instante, su malhumorada fatiga, su hastío existencial de una vida que describe como incomprensible, vulgar y aburrida, y en el destello de unas mandarinas que vuelan por la ventana se le revela una especie de experiencia estética. Y así para mí, ¿no? La película tiene ese mismo efecto de ese resplandor que se obstina en ser, no sé, un claro de bosque, en un contexto feo y gris, la, la belleza y la humanidad de la sencillez más pobre resumida en unas mandarinas. Así que bueno, por eso recomendaría esta película, porque logra un efecto casi parecido al del cuento y también porque creo que daría una respuesta, no sé, o casi refrendaría la actitud crítica adorniana y la duda que se hacía, que se preguntaba, se interrogaba Andrei Tarkovsky. ¿Por qué va la gente al cine? ¿Qué les lleva a una sala oscura donde durante 2 horas pueden observar en la pantalla un juego de sombras? ¿Van buscando el entretenimiento, la distracción? Aquí entre paréntesis, esa identificación que criticaba Adorno. ¿Es que necesitan una forma especial de narcótico? Pues va al cine buscando experiencia de vida, porque precisamente el cine amplía, enriquece y profundiza la experiencia fáctica del hombre mucho más que cualquier otro arte. Es más, no solo la enriquece, sino que la extiende considerablemente, por decirlo de algún modo. Aquí, y no en las estrellas, ¿no?, de Hollywood, no en los temas ya gastados, ni en la distracción. Aquí reside la verdadera fuerza del cine. Aunque, como respuesta, nos podría valer también esta siguiente y última cita, esta explicación inspirada en Julián Marías, de cómo el cine complica, en tanto que extiende, la vida. Con el arte y en especial con el cine, la vida, la real, sí se complica, pero también va más allá de sí misma, se inventa. El cine establece conexiones de presencia mundana, vital. En él se da la presencia de las cosas en una vida o en varias vidas que conviven. Dicho de otra forma, el cine establece un sistema de conexiones virtuales, expectativas, anticipaciones, pisos, sedimentos, proyectos. En una palabra, vida humana.
El cine recrea nuevas estructuras y nuevas perspectivas que recrea en formas distintas la vida humana y significa un fabuloso, incomparable enriquecimiento del mundo y de nuestra vida. Bueno, aquí citando de manera indirecta a Marías. Entiendo, pues, de esta progresión de ideas un tanto apresurada, que no obstante he querido traer a este foro, que Mandarinas constituye un acercamiento realmente político a la vida en lo cinematográfico. Un texto fílmico donde comparece en digna exposición el otro que somos. Me interesaba especialmente traer aquí esta película como excusa merecida para reivindicar el cine como un plano de pensamiento y como, en suma, herramienta para, para el pensamiento, para un entretejido de ciertas referencias, ¿no? que, que permiten articular pensamiento audiovisual y que se relacionan pues, con la bibliografía que facilité en su momento, ¿verdad? Porque, bueno, pienso en definitiva que puede ser también una película muy útil como recurso docente, ¿no? Puesto que creo el seminario habría de servir también a este fin. Bueno, así pues, yo hasta aquí la interpretación que quería hilvanar en esta sesión. Espero que se haya seguido bien y que haya resultado de interés. Así que, bueno, muchas gracias por la escucha. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Has introducido eh, la ontología del ser en el seminario y evidentemente tenía que figurar, tenía que Ujú, estar presente esa ontología del ser porque los procesos históricos están formados de seres anónimos, como los protagonistas de Mandarinas, y ujú, los cuales requieren una reflexión de tipo filosófico, evidentemente lo más prolija y lo más profunda posible, que es lo que has hecho. Y creo que además has introducido algo de poesía en el seminario, por tu ujú, forma de exponer y de tratar a esos autores eh, absolutamente pertinentes en su convocatoria, sin duda alguna. Yo tengo ujú. cosas que preguntarte y que opinar, pero evidentemente cedo la palabra inmediatamente a todos los intervinientes que están invitados a participar. Os he Vale, activado los micrófonos. yo voy a abrir esto un poco mejor que vea. Vale, ya. ¿Mm? Vamos, Y yo si quisiera te parece, escucharos, Ramón, vaya. perdón, Sí, sí, Mari Carmen, ¿qué decías? Perdona. Sí, no, nada, que yo que estoy dispuesta, encantada, que lo que quiero es escucharos a vosotros, que me enseñéis Muy bien. vosotros. Creo que Antonio querías decir sí, algo. por empezar, hoy que estamos en un pequeño comité, tengo aquí como el último seminario platónico fue sobre Jacob Klein. Esta es una fotografía de un seminario de Klein en St. John's College. Como veis, son uno menos que nosotros. Esto quiere decir que los pequeños seminarios pueden permitirnos ahora una conversación más íntima, recordando que estamos también hablando para la gente que empezará a oírnos cuando esto lo subamos, como ya están subidos los dos anteriores. Por supuesto, Mari Carmen, muchísimas gracias. Agradezco el tono de voz que tienes maravilloso, que es donde está esta poesía que ha visto Ramón. La Yo, poesía la- es de yo lamento, Tarkovsky, es de Tarkovsky. lamento sentir en algunas cosas Mm, eh, y tengo alguna pregunta sobre algo que para mí es el momento, el punto más cinemático o cinematográfico de la película, pero esto irá al final. Lamento disentir sobre todo en que Heidegger nos sirva para algo aquí. Tengo, lo siento de verdad, sí, te entiendo. mi objeción de fondo es que creo que Yo también Heidegger tenía eso. no sirve para nada. Debemos Mm, decirlo. Es decir, eh, tengo aquí ahora, este es un buen libro de Villacañas, el último, Tierra o Ser, eh, que es una recusación poderosísima de Heidegger, pero no solamente de Heidegger, sino de Heidegger y de toda la filosofía que se ha basado en Heidegger después de Ser y Tiempo. Y fundamentalmente a propósito de la categoría de ser. Tengo mis dudas de que el Mitsein heideggeriano, la Infilum, nos sirvan para entender mandarinas. Es más, si nos sirvieran, eh, dudo mucho de que mandarinas tuviera algún interés para mí. Mandarín es muy difícil de ver. Yo te reconozco que me ha costado encontrar la película. No pudimos encontrarla para la Filmoteca. Esto fue
fue terrible porque es una película que yo solamente no he podido verla en el cine, como has estado diciendo, la experiencia la he visto en mi casa. Por grande que sea la pantalla que todos nos procuramos, la experiencia cinematográfica real no la he tenido y esto me ha dolido. Creo que es una película para ver efectivamente en el cine con otras personas, con desconocidos y no como la he visto yo en un entorno eh, verdaderamente íntimo y para nada contando con otros seres humanos que no conozco. Últimamente, como sabéis, la Filmoteca está haciendo unas proyecciones, unos pases extraordinarios aquí en Valencia y estoy pasando mucho rato allí. Y la experiencia, por ejemplo, de ver a Casabetes con la sala llena, pero llena, por ejemplo, un 90% de gente a la que no le gusta Casabetes. ¿Eh? Y por tanto, notar es el sufrimiento de muchas personas eh, que están verdaderamente pasándolo muy mal, con una mujer bajo la influencia o con maridos. Y sin embargo, yo notar lo otro. Cuidado con esta empatía porque no siempre eh, es fácil de lograr. Por tanto, mi primera objeción, perdóname, Mari Carmen, de verdad, yo creo que cuanto antes olvidemos a Heidegger y nos quitemos de encima todas las categorías heideggerianas, antes conseguiremos cierta liberación respecto a nuestra capacidad de hacer filosofía. Heidegger ha hecho mucho. Y Ser y Tiempo no es un libro inocente. De hecho, es un libro que permitiría entender eh, todo aquello contra lo que Ivo está luchando. Ser y Tiempo es un libro que, que- 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 que, digamos, arma eh, los ejércitos que están en pugna en esa película. Luego, no sé, yo ahí tendrías que justificarlo muy bien. No estoy seguro de que podamos sacar algunas palabras de Heidegger y creer que sirven cuando Ser y Tiempo es un libro que ha hecho muchísimo daño. Pero tengo aquí algunas cosas que para que veas que no es por mi parte, son muchos años los que llevo tratando de quitar a Heidegger de todas partes. Y bueno, pues cada uno tiene sus pequeñas batallas. Precisamente porque Mandarines es una película emocionante. Es una película quizá muy conmovedora y por tanto debemos ponernos en guardia. No vaya a ser que la película Mandarinas resulte tan convencional como las películas que no le gustaban a Adorno. Pero en fin, Adorno creo que no entendió gran cosa del cine, porque llamar convencional algunas de las películas que pudo ver en Hollywood ya es cosa, ¿no? Ojo con esto porque si entramos a buscar información sobre la película, lo primero que nos va a salir son los reclamos comerciales de la película, que si obviamente es una película de éxito, que si la película fue nominada al Oscar, es decir, las categorías habituales del cine convencional. Cuesta mucho encontrar análisis de la película que no entren en este juego del cine, pero esto es desde el principio. El cine es muy caro y si no se convierte en un espectáculo de masas es inviable. La película no me parece una película, corrígeme, porque te digo que me ha costado mucho, primero, ver la película y segundo, encontrar información. También por una incapacidad lingüística. No leo ruso, no leo georgiano, no leo y por tanto hay fuentes de la película que no accedo. ¿No? Sé que hay ensayos en ruso sobre la película o en georgiano, pero no sé lo que dicen o no he conseguido leerlos. Pero hasta donde veo, yo quiero entender que la película es exactamente eh, el referente de esa emoción que siento cuando la he visto. Es decir, que la película, y esto lo hemos discutido a propósito de Rossellini la semana pasada, o incluso de Mankiewicz, la película ha de tener una sinceridad, porque si no, no hay representación posible de nada. Y, y no lo sé porque no he podido profundizar en la obra del director, he intentado saber qué películas había hecho, todavía más difíciles para mí de encontrar. Parece que tiene un gran trabajo en la televisión georgiana, censurado por algunas cuestiones políticas, pero todo esto hablo en el estrato de la Wikipedia. Si tú sepas, te agradecería muchísimo que me lo dijeran. Pero aquí hay varias cosas. Primero, eh, lo primero que me pregunté es, ¿dónde transcurre la película? Está claro que en la parte Abjasia de Georgia, puesto que si no la geografía se vuelve incomprensible. Estos estonios que han llegado al Cáucaso desde un siglo antes, así empieza la película, ¿no? Eh, Naturalmente, no hay que pasar muy deprisa por esto. Eso es colonialismo. Es decir, hay colonias estonias, como hubo colonias alemanas en Jaén, que han poblado aquello y que acaban aclimatándose
hasta el punto de que el propio hijo de Ivo forma parte de un ejército nada menos que abjazio que lucha contra Georgia y que por eso cae en la guerra, aunque podría haber caído perfectamente en el otro lado. Me he preguntado continuamente, y esto tampoco lo he sabido, eh, ¿cuáles son las lenguas en las que se habla en la película? Entiendo que la lengua de casi toda la película es el ruso. Entiendo, quiero decir, no que entienda el ruso, sino que entiendo que si no es el ruso, se me hace muy difícil pensar eh, cómo logran entenderse. Tiene que ser el ruso porque debe ser la koiné de todo el Cáucaso, la koiné para chechenos, para abjazios, para georgianos y para Fíjate. estonios, naturalmente. Entiendo que están hablando en ruso. En algunas Mm, palabras puedo captarlo. No creo que puedan hablar en otro idioma. Y de hecho, la dificultad de la lengua, y esto no puede ser más heideggeriano, es la que motiva la muerte de los dos protagonistas. Es decir, cuando llega la patrulla, el pequeño comando abjazio, eh, no creen que Ahmed sea checheno porque Ahmed se niega a hablarles en checheno. mm, Se niega a hablarles en checheno por la dignidad que está asumiendo como amigo de Ivo. Pero ese error fatal, el error de no responder con toda naturalidad en checheno, a lo que el abjazio le está preguntando seguramente en ruso, puesto que el abjazio es también un idioma, es lo que motiva la muerte de los otros dos. mm. Es muy importante. Es este estrato lingüístico el que finalmente provoca la muerte de todos. Aquí no hay ningún Mitsein, aquí no hay ninguna Einfühlung. Aquí hay una incomunicación lingüística tan radical que acaba matando a Margus y acaba matando a Nika. Accidentalmente Margus, por supuesto ya en un plano bélico, Nika. Hay otra cuestión. ¿Cuál es la canción que se oye al final? La canción de la cinta. Yo creo haberla encontrado, pero ya te digo que no estoy seguro porque estoy con las referencias más pobres que tengo, ¿no? De hecho, fue lo primero que hice cuando vi la película, buscarla y oírla en georgiano y tratar de buscar una traducción que solamente tuve al inglés. No sé si la traducción al inglés es fiel. Es una canción comercial, no es ninguna canción popular. Esto me sorprendió. Quiero decir, es un grupo pop eh, completamente comercial. A Adorno le habría disgustado profundamente esa canción. No es una canción del pueblo. Y fundamentalmente, ya ves que tengo algunas objeciones, ¿no? Heidegger y todos sus acólitos no me ayudan a entender esto, pero hay una cuestión. ¿Qué pasa con la fotografía de la Anita? Que para mí es el corazón de la película. La fotografía es el corazón del cine. Es el corazón que está ahí y que cuando se pone a latir se transforma en imágenes y hace que la fotografía se mueva y se transforma en secuencia cinematográfica. Pero no, ¿qué simboliza? La belleza es contradictoria con la propia biografía de Ivo, porque Ivo reconoce que es todo para ella. Hemos de suponer que es la hija del hijo que ha muerto, pero podría ser perfectamente la hija de otro hijo o de otra hija. Reconoce que es todo para ella, pero se niega a irse con ella a Estonia. Y esto eh, es justamente el título de Villacañas, ¿no? Tierra o ser. Pues tierra es un término husserliano, ser es el término heideggeriano, ¿no? ¿Qué prefiere Ivo? ¿El ser o la tierra? ¿Por qué se queda? ¿Se queda por su hijo muerto cuando su nieta está viva en Estonia? ¿Por eso la fotografía no forma parte del cine? Todos la miran. De hecho, lo primero que les pasa a todos cuando entran en la habitación es que quedan deslumbrados por la belleza de la nieta. De esto no has dicho nada. No sé si es que para ti no significa nada. Creo que no has dicho nada. Perdóname, he estado tomando notas y quizá en algún momento, pero creo que no has mencionado la fotografía de la nieta de la que creo que no se menciona ni el nombre. Pero yo ya tengo que he Sí, visto sí. la película con subtítulos en inglés que no estaban completos. Con lo cual temo que en algunos momentos la película se haya vuelto completamente incomprensible para mí. En fin, estas son las cuestiones que me gustaría hay otras filosofías que te habrían sido más, no sé, más amables. Cabel, fundamentalmente, con muchas de las cuestiones que dice. Pero sobre todo,
dado que no es para hablar de Heidegger, ¿qué pasa con esa fotografía, Ricardo? ¿Qué ocurre con esa fotografía que está en el corazón de la película? Y que podría haber dado nombre a la película, me parece más metafórica como título. Las Se mandarinas. podría haberse llamado con el nombre de ella, de la nieta, ¿no? Que las propias mandarinas. Se llamaba Marian. Se Llegan a dice en decir un el momento. nombre, se dice. Perdón, perdón. Les digo que no conseguí. Sí, se dice en un momento. ¿Se lo dice Sí, Ivo? Si se lo sí. dice a Se Ahmed lo o se dice lo a dice a Anika. Nika. Anika. No a Ahmed. No. A Ahmed no, Cuando, de hecho, porque Ahmed está fuera de la casa y tienen esta conversación a la que sí me he referido cuando ya sí, sí, personalizan más como le recuerdo esa dice que era conversación. actor y todo eso. Creo Esa recordar que conversación, era ahí. Mm, yo no, ya te digo que había momentos en que los subtítulos desaparecían y no sé lo que estaban diciendo. Pero a Ahmed no se lo dice, porque No, Ahmed también le pregunta por la fotografía. mm, Y de hecho le todos le pregunta por la preguntan. fotografía porque se la trae Ibrahim, el que muere. Es como si la Sí. fotografía tuviera, eh, fuera un talismán de muerte en algún momento, ¿no? No lo sé. Pero en fin, ¿qué opinas de ella? Esta es la pregunta más importante, es esta. Bueno, yo no sé si alguien... ¿Me corresponde a mí ahora así como intervenir o Claro, escuchamos Sí, claro. a sí, todo el por mundo? supuesto, por supuesto. Ah, Entablad conversación, claro. vale, vale. Luego le Y Sí. daremos la cualquiera que palabra a pueda otros, interrumpir, pero claro, por supuesto que sí. cualquiera que pueda interrumpir también, claro. Claro, Ah, claro. hombre, claro. Perfecto, sí, no, muchísimas gracias, Antonio, por, en fin, toda esta exégesis tan oportuna. Sí, esa es la última pregunta, o sea, la única pregunta que plantea ahí que no es baladí, ¿no? Lo de la fotografía, sino pues empezando por lo último y siendo lo más importante, como dices, yo no lo he mencionado, pues entre otras cosas por cuestión de tiempo, y queda muy feo decirlo, pero si para ti suponía un elemento central, yo no lo vi así un poco en el discurso que quería llevar en esta conferencia por el marco teórico de este seminario. Quise poner más el foco en la cuestión de la relación entre ellos, ¿no? Entre los personajes. Y si bien esa fotografía es un poco, tú lo has dicho, un fetiche o no sé, algún aglutinante extraño, no lo vi determinante nada más que en ese momento más de intimidad entre Ivo y Nika, puesto que lo demás iba pasando, ella seguía ahí. Y yo la manera de entender ese apego que tiene el abuelo por su nieta era precisamente manteniéndose en esa tierra. Yo lo vi así de una manera un tanto indirecta, ¿no? Una coherencia de, bueno, no me voy con ella porque así es como yo la voy a defender, ¿no? Creo que hay mucho de apego de esa, tú has dicho, colonización, ¿no? De la colonia de estos estonios ahí, de la manera en la que aun superficialmente se pueda enraizar, puesto que Ivo se enraiza en su familia. Y, y no lo quise llevar tampoco por el hecho de, no, representa la belleza. Bueno, la belleza es la característica que les lleva a mirarlas. Es una realidad de hombres, porque la guerra la hacen los hombres y están conviviendo ahí y no aparecen mujeres. Y ella aparece a través de una fotografía. Am, no le encontré una, una lectura relevante para la interpretación política de estos hombres, que seguro la tienen porque es importante, ¿no? Pero ya digo, en esta interpretación, en este acercamiento que Mandarinas permite mucho, como los que tú has realizado, pues no le vi su lugar. Y por otra parte, claro, afirmar que la fotografía es el corazón del cine, desde Bazán nadie lo negaría, pero bueno, asumiendo posicionamientos postcinemáticos como los que a mí me competen por docencia e investigación, también tenemos ahí un cierto hándicap y no lo veía una prioridad para definir el Pero cine. si me permites, Queda raro, es ¿no? que precisamente lo que yo creo, precisamente porque como no veo ningún heideggerismo aquí, no Ah, bueno, conozco, ahora paso lo de Heidegger. me encantaría conocer, se llama Urusatse, es como se pronuncia, no lo sé. Yo así es como lo he escuchado. Claro, no Y lo la conozco, película,
es un hombre que muere muy joven realmente, ¿no? Ah, ya, sí. No sabemos, yo no conozco más o no he podido ver más, pero es que yo creo que no es una película ni política ni antibelicista. Es decir, ese sería, eh, jugando con Adorno, el marco convencional. Todos estaríamos de acuerdo con esto. Por eso iríamos a ver esta película y saldríamos con lo mismo. Eso no es lo que El importa. sistema se lo apropia muy bien, es verdad. No, es una Es película ver- que, todos estamos de acuerdo, ¿cómo vamos a estar de acuerdo en degollarnos? No, Mm. pero fíjate, comparándolo con una película, si todo sale bien, podremos, a ver si conseguimos hacer este gran ciclo de Capra, ¿no? En la película de Capra, vive como quieras, ¿no? No puedes llevártelo contigo. El abuelo está dispuesto a vender la casa para irse con la nieta. Y en esa casa es donde ha muerto su mujer, que es la que realmente ha ocupado su corazón. Pero está perfectamente dispuesto a desmantelarlo todo e irse Mm. donde está la nieta, porque es donde está la vida. Este es el Pero él encuentra punto. la vida en su hijo, es cierto, es su No, pero nieta a través de su hijo ahí enterrado. el hijo está muerto. Y además ellos No, no el son hijo está apáticos. enterrado, pero está vivo, No, entiéndeme. no, quien está viva, y por eso te digo que es la fotografía. Para mí, no es que no es una película política. Si fuera una película política, sería una película insincera. Este punto tengo que Mm. defenderlo porque es lo que me pasaba con Roma Ciudad Abierta. Sí, lo sé, La sabía que película iba a salir esto es que y no es política. Ivo no es un político, es un carpintero. Es un carpintero que en última instancia no tiene ni siquiera muy claro qué derecho tiene a estar en Abjasia, puesto que es estonio. Y es un ujú. estonio hablando ruso, por tanto ha llegado allí, gracias al imperialismo ruso que le está despojando de la misma tierra que le ha dado 100 años antes. Políticamente todo es impresentable, No. pero ¿por Esa qué es no se va? justamente la política, la idea de empatía que yo quería proponer y sabía que me ¿Con quién? arriesgaba bastante porque no había margen a ello, a ir ¿Pero con quién? empezando con lo de Heidegger e ir desarticulando, ¿no? A través de Adorno, de Faraday, no quería forzarlo demasiado, pero también sentí esa necesidad, ¿no? Pero bueno, perdona que te he cortado. No, 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 no. Creo que, no lo sé, me gustaría leer más, si es que hay. Americano, entiéndeme. Buena parte del cine tiene este problema, que nos parece que podemos hacer filosofía y tal vez no la haya, puesto que puede que la película sea tan convencional como podemos Mm. admitir que sea. Lo cual Pero no si no es implica que no así, podamos hacer filosofía de ella, ¿no? claro, pero el Y asunto es, eh, que ese no- son convencionalismo más, es si son más un... importantes los muertos, Heidegger gana. Ah, no, no me vale eso. No, eso es No Ser me y vale. Tiempo. Ser y Tiempo Ser y Tiempo es Ya, un claro. canto a los muertos de Alemania. No. Esto lo reconoce Este Husserl muy bien. muchacho enterrado no es el muerto de nadie, es el hijo de Ivo. Y es una tumba que replica eh, qué haces con, con un muerto, con este cadáver de Nika. Enterrarlo al lado de donde duerme este hijo que él está velando ahí. Eh, no, no lo quiero ver como esa muerte eh, de ser y tiempo, ¿no? Pero, No lo quiero pero ver no, como esa sombra heideggeriana y este nacionalsocialismo ideológico y tal, pero, sino justamente desde una pero- humanidad pero es que Ivo, desprendida de eso. perdóname que lo vea, Ivo representa la contradicción máxima de la película. No es No, que la sea nacional, coherencia de la contradicción. Era eso. Eh, no, pero tiene una salida humana. La salida humana es que hay una vida que es su nieta que ha tomado la decisión, de la vida ¿Puedo misma. intervenir un Claro, momentito, Antonio? claro que puedes Verás, intervenir. si me permitís. Y ya, si te parece, intentamos abrir un poco el debate. Yo no sé si hay otras personas que quieren intervenir. A ver, por orden, por orden. Ayer estuve con nuestro querido José Antonio Hurtado, que es el programador de la Filmoteca, o es programador, y me explicó Era. por qué Mandarinas no está tan disponible. Es que los derechos han desaparecido. Ya no se sabe de quién son los derechos de Mandarinas. Supuestamente creía que podría hacer un pase en la Filmoteca, pero ha habido algo extraño ahí que no entienden y recibieron la llamada de que Mandarinas ya no está disponible porque no se sabe de quién son los derechos, ¿no? Uno. Dos. Antonio, ningún padre y ninguna madre abandonarán jamás la ciudad donde está enterrado su hijo. Ese es el aspecto más
penetrantemente realista de la película. Te lo digo por experiencia personal, que ahora no es necesario contar. Pero ya te digo yo que un padre y una madre no abandonan la ciudad donde se ha enterrado su hijo. Pues, por supuesto, la vida, todo lo que tú quieras. Pero no. Hay una atadura psicológica que impide eso. Solamente quería decir eso. ¿Me permites que pregunte a el resto de intervinientes si Sí, quieren sí. decir algo? Y si no podéis continuar, por favor, vuestra charla, Pero, que es pero- muy interesante. pero puede ser una atadura psicológica pero que íntima, no pero lo que no representa la puede ser es una muerte. atadura política. Si es una ¿Cómo atadura no? política, entramos porque el derecho a la tierra de Ivo ¿Pero qué idea de existente. política estamos defendiendo, Antonio? Estábamos hablando ¿Perdón? de una política de la vida. Esa era la cosa. La vida es la nieta de ese Ivo. No, es otra acepción. Es otra No, acepción de no, lo que yo hombre, pretendía. si no, que pinta la fotografía de la nieta que atrae a todos. En el fondo, ¿por qué todos Porque es un símbolo de vida, Antonio. La fotografía no, de la Anita es el símbolo de vida más claro de la Claro, película. claro, es lo que pero cataliza la ¿dónde, Pero es muerte que del dónde está? hijo. debes tener ¿Dónde en está la cuenta nieta? que para Ivo el hijo está vivo también. No. No se va, no, escúchame, no se va nunca un hijo muerto. Te lo digo, nunca se va, nunca se va. Pero eso desde un plano íntimo, personal, Es que Es que la es humano. película se es mueve en el que ese compete a plano. la película. Pero Correcto, como símbolo político no vivir funciona. Ahí te doy la razón. Pero es que yo no creo que sea un símbolo político el afecto por la tierra donde yace el hijo. Es algo profundamente emotivo. sin duda, pero tan emotivo como el hecho de que esa fotografía es la que convoca la mirada de los fieros guerreros encontrados que llegan allí. Que en el Claro. fondo lo que están diciendo es, lo que a mí de verdad me gustaría es encontrar a esta mujer y vivir con ella, lejos por completo de todo lo que me lleva a ir armada hasta los dientes y Sueño de matarme. todo soldado, por supuesto. Por Claro. eso digo que es el símbolo de vida más evidente de la película. Entonces, si es el símbolo de vida más evidente, tenemos que ahondar en esa imagen, porque es la imagen de las Claro. imágenes de la película. Y tenemos que entender que si esa imagen no se sobrepone a todo lo que estáis diciendo, la película se me vuelve entonces mucho más extraña. Nika está dispuesta a irse a pesar de haber trabajado la tierra. Y el trabajo de la tierra también es un vínculo con la tierra. Está dispuesta a abandonar las mandarinas una vez venda la cosecha, ¿no? Está claro que se va y que quiere que Ivo se marche. La renuencia de Ivo, para mí, es donde está el equilibrio de la película. De veras. Y os lo dice alguien que estaría dispuesto a luchar por cada palmo de tierra por el que camina, ¿de acuerdo? Y yo sé dónde están mis muertos, pero también sé dónde están mis vivos. Si la película pierde de vista la vida, y de hecho, Ahmed se marcha. Se marcha de la guerra y por tanto del lugar. Eh, A raíz de que han enterrado a Nika junto al hijo de claro, Ivo. a Nika y a Ibrahim, Es pero un símbolo de vida, aunque parezca lo contrario, no lo sé, quizás soy muy retorcida viéndolo, pero no, yo veo ahí, porque quiero entender, quiero darle crédito a la película como una película sincera. Es decir, como mm, una película que no está preocupada por ganar el Oscar a la mejor película claro. extranjera o por entrar en los Por eso circuitos. insistía en que tiene una aparente emoción, grado de, ¿no? De emocionalidad y sensibilidad y tal, pero eh, no, no pasa de una aparente ingenuidad, que realmente es más dura. No sé, creo que también lo habías percibido un poco así, ¿no? ¿Me permitís darle oportunidad a los demás si quieren comentar algo, por favor? ¿Alguno de los presentes quiere intervenir? Inés ha levantado la mano. Ah, pues Sé introducir el icono de levantar la mano icónica, pero bueno, nada, quería deciros que, bueno, muchas gracias, muchas felicidades, Mari Carmen, que hace ya un año que no nos vemos ahí en Córdoba, que muchas Cierto. gracias por tu amabilidad y me gustó mucho Gracias por asistir. coincidir contigo y por supuesto ahora escucharte. Bueno, pues no voy a entrar en los temas que habéis mencionado, aunque tengo mis propias ideas sobre el tema, pero quería centrar la mirada en otro aspecto. Y a mi modo de ver, hay un tema muy colateral, quizá insignificante, pero que es bueno sacarlo a notar, y es la mediación. Es un tema de enorme actualidad. La mediación en un conflicto. La mediación en un conflicto irresoluble, en un conflicto
que no tiene ningún viso de resolución. Y hay una clave, a mi modo de ver, que es esencial en la figura del mediador, en la figura de quien está entre dos enemigos acérrimos, en la figura en quien les llama enemigos a ellos porque lo son de verdad y además se lo llama de forma, vamos a decir, bromista, para hacer un poco menos duro el entorno. Entonces, yo lo que quería plantear por parte de Ivo, lo que quería plantear es que el mediador es muy exigente en ciertos puntos. El mediador no es un pusilánime, no es alguien que le da la razón a los dos, sino que se impone en muchos temas en los que hay que imponerse. Y por supuesto, no consiente en relación con el retrato de su nieta, vamos a llamarla así, no consiente que pudiera haber ninguna extralimitación por parte de uno de los soldados que pudiera tener algún comentario, vamos a decir, con un matiz sexual, si lo hubiera. Que es como decir que hay aspectos que son tan sagrados que no los va a consentir. Y esa exigencia, no tanto de que hagan las paces, sino de que no se maten dentro de esa casa, es una exigencia muy fuerte, muy férrea, que es como decir, bueno, pues os doy la oportunidad de que os matéis, pero para eso tenéis que estar fuera de este recinto, porque me habéis dado la palabra. Entonces, hay otro tema, que es el tema de la lealtad a la palabra dada, que aparece claramente perfilado en este retrato. Y luego, no hay ningún alegato propiamente antibelicista, como se ha dicho, pero sí que se da a entender algo que es muy actual en Ucrania, mejor dicho, en el territorio de Ucrania, que es que la guerra al final, la guerra convencional, la guerra en la que mm, desistimos de emplear armamento nuclear, aunque lo tengamos, porque, entre otras cosas, porque nos queremos apoderar de un territorio y es incompatible con emplear armamento nuclear. Por tanto, si queremos hacer ese territorio para nosotros, no podemos, digamos, pulverizar ese territorio. Necesitamos apropiarnos de él y, por tanto, el armamento nuclear no es nada ventajoso. Eso sí, nos interesa más un puente que una persona, eso desde luego. Eso ha quedado meridianamente claro en la guerra principalmente en Crimea, a propósito de Ucrania y Rusia. Pero hay un detalle que es esencial, y es que la guerra como tal, la guerra convencional, es una guerra, digamos, donde lo que se avanza es absolutamente ridículo. Es decir, es un palmo de tierra lo que yo gano hoy frente a ti y a lo mejor dentro de una semana o un mes habrá otra escaramuza y en la que tú recuperarás lo que yo te he conquistado hoy. Nos vamos a estar matando permanentemente. Al final no lo vamos ni a poder mm, a- emitir un registro notarial de cuántos hemos muerto. Hemos muerto más y más. Pero al final lo que hemos ganado, entre comillas, en el sentido bélico de la expresión, es un puñado de tierra que es tan frágil que va a ser, digamos, apropiado por el otro bando dentro de un tiempo. Con lo cual, el avance es totalmente anecdótico. Eso sí, las vidas humanas se han quedado en el camino. Eso es lo que, a mi modo de ver, he querido destacar. Hay otros muchos aspectos, pero, pero sí, me he quedado con este que quería apuntar. Puede que sea absolutamente irrelevante, pero quería decirlo. Muchas gracias por lo que has aportado en este seminario. Mari Carmen, si quieres añadir algo. No, en principio simplemente agradecerlo porque es cierto, esta película pues, da mucho juego también para llevarlo eh, por esos derroteros que están ahí en primer término, es decir, la figura de Ivo eh, y su casa parece una pequeña Suiza y, ¿no? Este juego de la mediación y de cómo hasta aquí, ¿no? Tú puedes hacer esto, aquí esto no se permite, tienes que respetar esto, lo otro. Creo que ciertamente está y es un ingrediente fundamental de este rompecabezas, que de lo contrario no funcionaría, estallaría, ¿no? Saltaría por los aires si a esa mediación le faltara igualmente la lealtad a la palabra. Eso a mí me llamaba mucho la atención en la película. Lo he querido traslucir a raíz, a través del perdón, de la atención a... te he molestado, te he podido ofender, no, disculpa, ¿no? Porque ellos habían dado su palabra de que iban
a convivir allí. Y esa lealtad no se traducía en una actitud defensiva o lo voy a dar todo por mis ideales, sino por el otro, el ponerse en el lugar del otro. Yo mantengo esa lealtad a mi palabra, pero a condición de no violentar la mediación que he establecido contigo, ¿verdad? Yo creo que era más ese darse la mano. Pero vamos, simplemente pues nada, yo refrendo lo dicho y lo agradezco porque le faltaba también lo mismo que las oportunas apreciaciones de Antonio le faltaban a mi intento de leer la película. Y perdón, y un apunte que quería hacer también. Yo estoy siguiendo mucho la filmografía de Jaime Rosales y estoy investigando sobre ella. Y hay un detalle al final, muy al final, que me hace una extraña semejanza entre este cineasta estonio y Jaime Rosales. Y es, digamos, la salida de ese laberinto de curvas montañoso donde se narra toda la película, cuando al final en ese coche militar, en ese vehículo militar descapotable, está escuchando esa música, digamos, popular, esa música que no tiene ningún trasfondo más allá, como ha apuntado Antonio muy bien, pero que en el fondo es un camino de liberación. Y ese camino de liberación implica que los planos se van haciendo cada vez más lejanos, de tal forma que estamos perdiendo aparentemente de vista a este protagonista secundario que va a rehacer su vida y a medida que nos vamos alejando de él, no somos capaces de dejar de mirar ese vehículo que va deambulando por esas curvas, por ese terreno tan escarpado. Que es como decía, al final, a pesar de todos los recovecos, a pesar de todos los laberintos, al final hay salida. Y esa salida que la encuentra este antiguo mercenario, pues es la salida, digamos, hacia hacia la luz solar, hacia otros encuentros que pueda tener en el futuro, pero de los que vamos a decir que ha aprendido mucho mientras que ha podido compartir pues esas vivencias con Ivo que le han, digamos, le han humanizado a alguien que desde luego no parecía que tuviera rasgos de humanidad. Sí, muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Ginés. Creo que Muchas gracias. ha sido una apreciación muy interesante porque nos has bajado un poco Vale. al terreno histórico en el que estamos pisando y que nos está pisando. Y, efectivamente, pero una dimensión que me gustaría que también se hubiese tratado, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿Puedo hacer yo un par? Y ¿Me sí, dejas hacer un par de comentarios? Muy amables. Veamos, me ha llamado muchísimo la atención, Mari Carmen, que hayas sacado el término de infilling, Ujú, empatía, pero no en el, yo voy a sacarlo, pero no en el sentido de Heidegger. Como seguramente sabes, la psicología de la percepción a principios del siglo XX trabajó el término a través de Wilhelm Wöhringer y fue de alguna manera adaptado por otros psicólogos de la percepción que se dedicaron a la historia del arte y al cine, como Rudolf Argent, como ujú, el término que buscaba la identificación entre el espectador y la obra, una implicación sobre todo en el arte figurativo. Y me ha llamado mucho la atención que lo haya. Yo prefiero sacarlo, de, como Antonio dice, de Heidegger, porque creo sí, que si lo llevamos al arte y al cine, tiene sí, algo que ver con la implicación que busca el director de Mandarines. Busca ujú, claramente una empatía en el patio de butacas. Y a partir de ahí, la empatía mm, tiene, desde mi punto de vista, su momento más alto, pero también más polémico, cuando entierra al soldado del ejército que asesinó a su hijo ujú, y lo entierra al lado del hijo muerto. Esto es muy perturbador. Esto es muy ujú, perturbador y probablemente es llevar el Einfühlung, la empatía, quizás un poco lejos. Quizás un poco lejos. Lo mismo que he dicho antes, que ese abuelo no va a irse no se va a alejar demasiado de la tumba de su hijo, estoy seguro. Eh, También digo que es enormemente perturbador ver esa escena. Y me ha recordado, esta es una película de 2013, ¿verdad? Si no me equivoco. Me ha recordado que al año siguiente, una película israelí llamado Mis hijos, del director israelí Eran Riklis, terminaba de una manera parecida. Terminaba con el entierro de un hijo joven, muy joven, prematuramente
desaparecido, prematuramente fallecido por esclerosis múltiple, una familia de Tel Aviv, una madre viuda, que ha perdido a su marido en fin, en el conflicto palestino-israelí, y cuando fallece su hijo de forma natural, lo entierra bajo el rito musulmán. Es decir, apaña, junto con el cuidador de su hijo, que es su mejor amigo, que es palestino, que es árabe, apañan los carnets de identidad, hacen un truco legal y abjurando de toda su religión, del judaísmo, lo entierra como musulmán, como una ceremonia musulmana. Mm, Como expresando el hartazgo ante el conflicto, diciendo, no quiero saber nada de nadie. He perdido a mi hijo, ojalá haya algo de empatía por el contrario. Me llama la atención estos dos finales tan cercanos en el tiempo. No sé si tuvo algo que ver, si el director israelí vio la película de Mandarín, no lo sé, pero no sé qué opináis sobre si es forzar demasiado esa mm, posición, digamos, superior en la que se coloca el padre cuando entierra al soldado al lado de su querido hijo. Mm, No sé si es forzar excesivamente su posición, porque, de acuerdo, el cine debe mostrar sabiduría, debe mostrar belleza y debe mostrar un sentido ético lo más alto posible, pero quizás aquí es donde, más que en lo de la fotografía que decía Antonio, aquí es donde más me cruje el relato, en ese final. No sé si tenéis alguna opinión al respecto. Bueno, yo te agradezco la referencia a la película esta que has comentado israelí que desconocía y también me sorprende mucho este paralelismo. Quizá no tanto porque un director viese el trabajo de otro, como por el hecho de compartir quizá no, situaciones personales en contextos relativamente parangonables y como una respuesta humana a, tú lo has llamado hartazgo o reacción, no lo sé, y quizás se visualiza así. Precisamente por eso yo no lo he sentido como una butad que se permite aquí el cineasta y queda como superior y queda forzar la película y ahora terminamos enterrando. Me parecía el cierre coherente y muy humilde, precisamente porque en ese momento se cierra el círculo. Ya entiendes por qué él no se ha ido. Su razón está ahí. Y esa tumba solo adquiere un sentido en la medida en que se entierra al otro al lado. Yo creo que Ivo necesitaba eh, enterrar a un potencial asesino de su hijo ahí al lado. Y ahí es donde pone el broche a la sinceridad que pueda tener Ivo, ¿no? No sé si me explico, Sí, por no sí, extenderme sí, mucho. perfectamente. En todo caso, la película queda como un grito de la necesidad de convivencia entre contrarios. De hecho, Claro. si esa casa se convierte en un santuario, es porque no hay generales cerca, no hay comandantes cerca, no hay ideólogos cerca, no hay santones cerca, no hay nadie. En cuanto toda esa enorme protocolo de la división y del odio desaparece, nos encontramos con seres humanos que resulta que pueden convivir, con problemas, pero que pueden convivir. En ese sentido, yo creo que la película sigue teniendo un enorme valor. Antonio, has levantado la mano, por favor. Sí, cuanto más decís sobre eso, menos me convence. Cabría pensar que desde un punto de vista político la casa de Ivo es una casa jovesiana. Es decir, eh, aquí podéis vivir todos si ponéis entre paréntesis lo que realmente os hace ser quienes sois. Es decir, eh, Esa no es la idea a- de identidad. como en el Leviatán de Hobbes, ¿no? Aquí caemos todos mientras todos digáis Jesus is the Christ. Ahora, si queréis decir Jesus is the Christ a la calvinista, a la puritana, a la católica, o que no es Jesus the Christ porque sois judíos o por supuesto musulmanes que no tenían cabida en el Leviatán, entonces aquí no vais a caber. No lo sé, pero me llama la atención, ya que habéis insistido tanto, dos detalles que me parece, insisto, la representación tiene que ser sincera y tiene que ser verosímil y tiene que haber
una buena manera de salir al paso a Heidegger es siempre recuperar a Husserl, ¿eh? Esto lo voy aprendiendo y la verdad es que da juego. Mirad, ya ha habido ocasión de enterrar a algún georgiano junto a su hijo, porque se encuentra con varios, puesto que Ahmed e Ibrahim han matado a todo un pelotón de jóvenes georgianos, y a estos los entierran en una fosa común, separando a Ibrahim de ellos, ¿no? Haciendo una división en la muerte del muerto musulmán y de los muertos georgianos. Es decir, de los muertos cristianos y del muerto musulmán. Esto también hay que decir. Hay una división. Ivo argumenta que porque así podrán reconocer la tumba cuando vengan a verlo en un hipotético futuro de paz. Pero ¿nos llama la atención que la tumba del hijo no sea la tumba también de la esposa de Ivo, de la que no se dice absolutamente nada, o o si queréis, que no haya un cementerio en esa comunidad? Y Ivo y Margus no viven aislados. Quiero decir, recordad que Ivo, Margus y el médico que se marcha a Estonia, que vuelve a Estonia, viven aislados como viven aislados, por ejemplo, los campesinos en el Valle del Pas de Cantabria, que viven aislados, pero hay una comunidad, solo que tienen cada uno su casa. ¿No hay un cementerio comunal? ¿No hay otros muertos? ¿Por qué el cineasta destaca solamente la tumba del hijo y la mujer de Ivo? ¿Y los demás? Es decir, el argumento de Ramón, para mí más que humano, Ramón, no necesitas decirme lo que ocurre con nuestros muertos, pero eh, no está. Es decir, para que de verdad aquello fuera una comunidad, tendría que haber habido un cementerio. Y no hay un cementerio, hay una tumba aislada. Y cuando ha tenido ya ocasión de enterrar a georgianos, los ha enterrado en una fosa común. Tal vez por la premura, si queréis, ¿no? Pero no veo que haya más premura antes que después, puesto que acaban de bombardear la casa de Margus y, y el pelotón de ajacios está acampado en el río. Por otra parte, el río que se ve desde la tumba de Margus. Luego, no todo está tan lejos. Antonio, Como si me digo, me cuesta. permites, Sí, sí, por sí, supuesto. Nika no es cualquier georgiano. Tenía que enterrar a Nika. Nika era como su segundo hijo. De ahí la importancia de esa conversación que tienen ellos. Justo antes de morir, en el tiroteo, Nika y el otro, Marcus, están muy relajados en esa situación. Está Ivo como interesándose por, ¿y tú a qué te dedicabas antes de venir a la guerra? Lo trata como a un hijo y están riendo. Una relación que con Ahmed es diferente. También tienen otra, no sé, otra conexión, otro apego, había dicho yo antes. Pero con Nika lo adopta como un segundo hijo, prácticamente. Yo lo veía ahí muy claro. Y ahí sí se permite hablarle de su nieta y le da el nombre y le cuenta cosas, como si le hubiera gustado que hubieran formado esa familia, ¿verdad? Y por eso tiene sentido enterrar a Nika y no a otro. Por eso dice, no, a Marcus aquí y a Nika lo vamos a enterrar junto a mi hijo. Mm, No sé si ya consigo Bueno, explicar un poco no, más mi no. idea Margus está fuera de cuestión. Margus tiene que descansar en su con sus campo de mandarinas. mandarinas. Pero me llama la atención, ¿esa comunidad no tiene un cementerio? Pero si la comunidad es la casa, No, y a mí no, no, me, no, 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 no. claro. No, Bueno, yo eso era lo que pretendía argumentar, ¿no? Hacer una política dentro de la casa y en un no, mundo de hombres hacerlo pero este doméstico. grupo forma parte de un pueblo y se dice continuamente que todos se han ido. Es Pero decir, lo no que, se va a buscar claro, al médico a Tbilisi. Ahí hay una comunidad. Esa comunidad pero se han que ido queda en todos. una casa, porque el pueblo está en negativo, está exiliado. La comunidad es el techo de Ivo. No, 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 no. Ahí ha habido una comunidad de estonios que ya no están. Esa comunidad que lleva Claro, allí 100 años, así empieza la película, no claro. tiene el punto central de toda comunidad, que es el cementerio. ¿No está? ¿Te refieres a eso? No, no interesa al argumento. Bueno, ya, pero si no interesa el argumento, entonces No, la verosimilitud humana se fuerza. Se interesan fuerza esas y se convierte tumbas. todo en demasiado simbólico. Y símbolo por Mm, símbolo, bueno, ahí es buscamos donde la empieza. foto simbólica también, ¿no? Claro, Después, claro, pero todos digo, son símbolos. pero que la foto de una nieta no llama la atención a nadie. Destacar una tumba, sí. Caramba, eh,
en Centauros del Desierto, ya que Ramón nos va a hablar de Ford, ¿no? Eh, En Centauros del Desierto hay un cementerio y hay una casa, tan aislada como la casa de Ivo, pero tiene ya su propio cementerio porque ahí hay una comunidad duradera en el tiempo y el cementerio, Ford se encarga muy bien de decirnos que es el cementerio de una comunidad si quieres familiar, pero de una comunidad. Y sobre ese cementerio, que además está elevado sobre la casa, se está creando una comunidad. Aquí me llama la atención, estas son las notas de insinceridad, son las notas de falso cine que, eh, que te obligan a pensar que la película no es tan natural, ni, voy a decirlo en el lenguaje de la semana pasada, con permiso de José Alfredo, que el realismo cinematográfico es dificilísimo de lograr. Dificilísimo de lograr. O sea, no basta con que veamos unas botas llenas de barro de verdad. ¿Eh? Hay que crear de verdad esa impresión de realidad. Y veo, conforme voy hablando con vosotros, y si no hubiera hablado con vosotros habría visto menos, porque ya os digo que me ha sido, Mari Carmen, imposible documentarme sobre esta película. No, Yo tuve no acceso tengo, a ella de la manera más casual, realmente, a través de la Biblioteca Pública de aquí de Córdoba, porque disponían del DVD y a raíz no de me ahí refiero a pues la película, que finalmente la he empecé a conocer encontrado un poco la vía situación del pirata, cineasta. debo decirlo, sino lo que todos anhelamos cuando vemos una película, una comunidad de conversación sobre ella. Es decir, posiblemente este seminario sea la primera aportación a la película que podamos encontrar en lengua española. Corregidme si me equivoco, pero yo no No, hay hay otras, sí, en internet se encuentran, pero bueno, yo estuve contenido español. escuchando una sesión, pero era en Buenos Aires. Bueno, era en Argentina, no recuerdo si específicamente allí, pero Vale, sí. no he tenido acceso, pero fijaos, ¿no? Lo que veo es esto, que el realismo es difícil y la película quiere ser realista, obviamente, ¿no? Sobre todo en el momento más realista de la película, que es la pequeña batalla final, ¿no? Tiene que ser Mm. realista. Que tiene que ser realista porque se van a encontrar con dos muertos accidentales, uno más accidental que el otro, ¿no? No lo sé, no lo sé. Me llama la atención este punto de la tumba del hijo, que ya os digo que es el punto en el que no, en el que veo que se ha forzado esto que llamáis empatía, ¿no? Una palabra con la que nunca he tenido demasiada Empatía. simpatía, que es la palabra clásica que yo prefiero, ¿no? Ni por Heidegger ni por los psicólogos del siglo XIX que la importaron después, ¿no? Eh, Este es el punto, este personaje Ivo, ¿no? Del que me gustaría saber de dónde ha sacado lo que sabe. Este es un punto muy importante también, realista. Lo ha sacado por tradición, por arraigo ancestral. Su sabiduría es una sabiduría heredada de generaciones de estonios. Es una sabiduría compartida con los pueblos con los que han vivido. ¿Por qué su hijo combate a favor de Abjasia? No puede ser por religión. Es obvio que Ivo es más cristiano ortodoxo que musulmán. Eh, por supuesto, la lealtad a la que ha hecho alusión Ginés tiene un inconveniente muy serio, y es que Ahmed es un mercenario. ¿A quién guarda lealtad Ahmed? ¿A quién? Sí. Al dinero. Pero es un mercenario muy selectivo, puesto que no parece estar dispuesto a luchar a favor de los georgianos. Pero ¿por qué luchar a favor de los abjasios que son tan cristianos ortodoxos como los georgianos? No hay diferencia de religión entre un país y otro. Luego, la lealtad ahí, ¿a quién es? A una vaga religión. Pero esa religión, ¿hasta dónde se toma en serio, Ramón? Este es el punto jovesiano de la película. Lo que se le pide a Ahmed es que no crea en Alá. Eso es conocer muy poco a un musulmán, creedme. Es lo único que un musulmán estaría no dispuesto a hacer. Sí, Alá sí. es más importante que cualquier otra cosa. Por Todo tanto, poseedor de su fe nunca lo haría. bueno, fijaos que cuando Ramón ha dicho, la comunidad se mantiene porque no hay nadie cerca. No, no es cierto. Cuando se acercan en dos ocasiones, la primera sale bien, la segunda no. Otros, eh, Ivo tiene que mentir. Y lo que se funda ahí es una mentira. Tú vas a decir que no eres esto porque si no lo dices, eh, argumenta, si no lo dices, incluso me van a matar a mí. Es decir, el primer fusilado seré yo, porque estaré encubriendo a un soldado rival. Pero Por tanto, porque ese grupo representa
la oficialidad de la guerra. No, ese grupo son sus vecinos. Sí, sí, Recuerda, Ramón, son sus es muy vecinos, importante. pero son sus vecinos fanáticos. Son vecinos fanatizados. O son vecinos que están luchando por sus propios ideales. Es decir, por la defensa de la tierra tanto como Ivo. Porque Ivo está defendiendo la tierra mejor que los abjasios. No tengo ni la menor Pero idea de si quién son... tenía la razón entre Abjasia y Georgia. Estoy casi seguro Hombre, de que no por hay ninguna supuesto, razón. yo tampoco. Ahí estoy Pero, contigo. Ahí estoy ¿cuál contigo. es la tierra de Ivo? Si esa es la ¿Perdón? cosa. ¿Que cuál es Y no la es tierra de Ivo? La tierra de Ivo es la tierra de la tumba de su hijo. No es ni la- Estonia, ni Abjasia, ni Georgiana. Es toda su Él prédica. lucha por un terruño sentimental, por un terruño emotivo, que a veces es más Es poderoso que el emotivo. terruño político nacionalista. Si vamos a la persona, si no Sí. vamos a las grandes ideas, a las grandes religiones que sustentan las guerras, incluso una guerra tan confusa, porque estoy de acuerdo contigo, Antonio, una guerra tan confusa como esta, no para mí, siempre ha sido una guerra muy confusa. Demos Osetia del Sur ya me vuelvo completamente loco. Lo reconozco. Claro, pero hay que decir, el fundamento de la guerra de Osetia del Sur y de Abjasia es el fundamento por el que Ivo está en el Cáucaso. A ver si entendemos bien hasta ahí sí que llegamos. Y la única razón por la que Ivo está en el Cáucaso es por el colonialismo ruso que lleva a poblaciones de un lugar a otro, fundamentalmente para repoblar la tierra, igual que, por ejemplo, Sueca envió, en Valencia, Sueca envió un montón de campesinos al delta del Ebro porque en algún momento en el delta del Ebro faltaban campesinos y entonces se produce una colonización, pero es una colonización. Sí, En sí, aquel sí, sí. momento era mano de obra campesina, supongo que a hoy pues será abrir los corredores para el petróleo o para los gases, lo que sea, o para hacer un corredor entre el Caspio y el Mar Negro. Pero, ojo, que el realismo tiene que ser muy importante, porque si no, Ivo es un personaje, podríamos decir, perdóname, Ramón o Mari Carmen, tú has llamado, Ramón, fanático al hombre de las melenas, que obviamente el director nos lo presenta como un hombre fanático. ¿Por qué? Porque su aspecto es mucho más feroz que el de Ivo. Pero la relación, la película nos dice que son vecinos. Se hablan y el otro dice, no te preocupes que ahora enviaré mis hombres para recoger las mandarinas. Son los miembros de la comunidad. ¿Por qué es más fanático por llevar un fusil que Ivo por mantener a ultranza la devoción por la tumba que no está en ningún cementerio, en ningún cementerio común? ¿Qué podría decir una... yo no tengo ese discurso contra las grandes religiones, Ramón, no lo tengo, pero ¿qué diría, por así decirlo, una ortodoxia religiosa sobre no enterrar en un lugar santo? O sea, sobre los enterramientos fuera de los cementerios. Te pondré un ejemplo. Una de las últimas noticias. Eh, Obviamente hoy la incineración se ha convertido en una práctica incluso ecológica, ¿no? Pero la Iglesia Católica recordó que, que, que con los restos de nuestros antepasados no pueden estar en cualquier sitio. Y solicitó que los cementerios habilitaran columbarios para las urnas cinerarias. De manera que la gente no volviera al neopaganismo. Por cierto, hay neopaganismo en Abjasia. Si alguien puede explicarme el 10% de neopaganos que hay en Abjasia, yo se lo agradecería mucho porque tal vez fueran los de esta comunidad de Ivo, neopaganos. Ritos ancestrales de Abjasia, que por cierto, Abjasia he leído, que significa el país de los seres humanos. Es decir, los abjasios parece que no consideran seres humanos a los que no son abjasios. Estas cosas que uno descubre en Wikipedia y que a saber si son verdad o no. Pero, ¿qué diría la ortodoxia religiosa de no enterrar en un cementerio con una ceremonia religiosa? Tú has dicho, no hay santones, pero no hay ningún sacerdote en la comunidad. Sería la primera comunidad del mundo sin una iglesia o sin una mezquita o sin una sinagoga o sin un pequeño templo. Hay cosas que, salvo que Ivo se arrogue también el papel de sumo sacerdote de la comunidad. Hay cosas de verdad que me chirrían en la película porque no quiero verla como Adorno nos ha enseñado Mari Carmen que veía las películas de Hollywood. Es decir, reafirmándonos en nuestras convenciones más superficiales. No, quiero que la película a mí a mí me conmovió, ¿eh? No estoy, me, me- me sentí. Ahora, si me preguntáis quién es el personaje que más me conmovió, os puedo asegurar que no es Ivo.
personaje del que esperaba realmente algo muy potente es Ahmed, que veo el personaje más sincero de todos, precisamente por ser el personaje más desarraigado de todos, salvo en una sola cosa, que es su religión, extrañamente suspendida, y el dinero mercenario. Pero hay puntos no realistas en la película, no realistas. Y entonces, bueno, empezamos a ser simbólicos. Esto deriva hacia los terrenos tarkovskianos en los que ya se pierde el realismo para empezar con elementos muy simbólicos que tenemos que interpretar de una manera muy forzada, pero ¿cuáles? Para no caer en neopaganismos o en espiritualidades vagas, ¿cuál es, Mari Carmen? Ya, esto ya te lo preguntaría. ¿Cuál es la fuerza que hay detrás de esto? ¿El mero apego de un hombre por su hijo? Eso está al margen de toda comunidad. Ahí no hay ninguna comunidad humana. No sé, No, yo no, no tiene a religión, lo largo de... no, ¿Sí? no tiene, este hombre no. ¿Cuáles son los lazos reales de Ivo con nadie? ¿Mm? Porque en principio no, la relación con Margus puede ser perfectamente comercial, ¿no? Yo te hago las cajas, tú coges las mandarinas. Pueden ser amigos, pero ¿dónde está la comunidad que debería representar Ivo? La Si esa comunidad comunidad es no la existe. mesa del salón de Ivo. Es la mesa en la que se sientan Nika y Ahmed, uno frente a frente. Yo era la idea que a mí me suscitaba Entonces, la la película. comunidad de Ivo es Ivo, Si gira no, alrededor de él. no. Ivo es una excusa, es un ¿Para? telón de fondo ¿Para? ¿Para qué? para Eh, convivir. no, porque hay otra lectura. Ivo no logra Lo que su hijo dice, no combata. claro, y lo dice. Él no consigue hacer con su hijo lo que, bueno, hubiera pretendido, o no sé si con más o menos éxito, con estos otros dos. Mm. ¿Qué sentido Mm, tiene identificarse con este ideal nacionalista si él ni siquiera tal y ir a la guerra y estos jóvenes solo piensan en matar? Y bueno, no tiene etiqueta más que la que compartimos todos, ¿no? Indudablemente, Antonio, si me permites que interrumpa, hay un punto simbólico muy potente en la película, esto es evidente. ¿Cuál? Y el simbolismo tiene sus límites, sobre todo cuando se superpone a un discurso narrativo, digamos, convencional. Es decir, nadie espera eso por ejemplo, Luis Buñuel. Cuando Luis Buñuel encierra a un montón de burgueses en una casa en el Ángel Exterminador y no pueden salir, todos entendemos qué estamos viendo, porque estamos viendo un juego distinto. Pero claro, cuando superpones, como digo, un cierto simbolismo a una narración, digamos, canónica, pueden surgir fallas y huecos, efectivamente. En eso tengo que darte la razón. Y no es la primera película que veo que le ocurre eso. Llevas toda la razón. La cuestión es si nos dejamos llevar por el sentido humanista de convivencia que propone el director o no. O no, porque a ti te ha producido un rechazo. Y lo entiendo, lo entiendo. Pero entiendo también a Mari Carmen, porque he sentido un poco ese consuelo de alguien que es capaz de enterrar a un enemigo al lado de su hijo y que es capaz de hacer que dos enemigos, un poco a la fuerza, acaben conviviendo e incluso defendiéndose, para poder sobrevivir uno del Y otro. matando. Y matando, y, hombre, el contexto es bélico. Y matando, evidentemente, claro, claro. Antonio, sí. Y matando En ese contexto, por supuesto. hacios. Es decir, Sí, sí, matando a sí, los que estaban en el ejército de su hijo. cierto. Eso le da más poder al símbolo o menos. Más poder o menos, dependiendo de lo que tú quieras ver en el símbolo, porque el símbolo es un espejo. Sí, ¿O te reflejas perdón, o no? perdón, yo también vería menos símbolo Sí, incluso. Es decir, al final, la muerte física, tal y como también se puede plantear, al final, ¿qué más da que vayas vestido como te han vestido para morir? Es decir, estés como estés, te vas a descomponer, te vas a desintegrar. Entonces, estamos juntos, bueno, y bien, y ¿qué más da? ¿Qué más da que estén estas dos personas, estos dos enemigos, o
¿qué más da en el fondo? También yo lo he entendido en esa clave, pero bueno, es una apreciación. Es como decir, a fin de cuentas, muertos ya, pues eso ahora es lo de menos, no le demos tanta importancia a ese asunto. En clave de Ivo, ¿eh? Como decir, bueno, eso no es. Y lo que decís respecto a la lealtad es lealtad a mí. O sea, precisamente porque no hay ninguna comunidad ni nada que se le parezca, no es lealtad a un ideal ni a un pueblo, es lealtad a mí. Yo me erijo en acreedor de lealtad. Y aquí estoy en mi casa y en mi casa mando yo. Mm. Y cabe suponer que la comunidad ha sido desintegrada precisamente por las acciones bélicas. Ujú, Cabe incluso imaginar. Bueno, eso no encaja demasiado porque ujú. recordemos que el personaje del que hablábamos antes le promete 40 hombres para recoger las mandarinas. Luego, quizás sean soldados, quizás los hombres son su propia unidad que va a emplearlos para. Y por cierto, tenemos que ir acabando, pero tampoco nos hemos atrevido a expresar algún tipo de explicación al simbolismo que podría ser el más evidente, que son las mandarinas. Lo de las mandarinas no lo te Claro, digo que no hemos entrado en ello, pero eso va a ser ocasión para otro para. momento, realmente. Mari Carmen, no sé cómo agradecerte A vosotros. el que hayas favorecido una discusión tan intensa, tan apasionada y tan interesante. Yo lo tengo muy fastidioso la semana que viene. Lo tengo muy fastidioso porque después de estas 3 charlas Ah, que habéis dado, mi único refugio, y las que quedan detrás de mí, que me consta que van a ser fantásticas, lo único que me queda es refugiarme en John Ford y en Liberty Balance. A ver si de esa manera paso un poco desapercibido, con las virtudes de una auténtica obra maestra como esa. A ver cómo sale. Os emplazaría para el jueves que viene, jueves de la semana que viene. De nuevo, muchas gracias, Mari Carmen, y a todos los asistentes, por supuesto. Gracias a todos.